Amados hermanos, amada familia en la fe, nosotros no podemos ver, entender y comprender lo que está pasando en el mundo entero, ni tampoco podemos verlo como el mundo lo ve. Nosotros tenemos que ver las cosas que están pasando en el mundo como la Biblia nos los enseña. Uno de los aspectos fundamentales en los cuales yo debo estar confiable es que Dios tiene el control de todos los tiempos y de todo lo que está pasando en el mundo entero. Él es mi pronto auxilio, Él es mi fortaleza, de Él depende mi cuidado y Él tiene el control de todas las cosas. Y la Biblia nos dice, no se deje mover tan fácilmente por cualquiera cosa. Y es lo que estamos enfrentando en estos tiempos, que lamentablemente hay muchos cristianos engañados porque andan detrás de señales, profecías, visiones, audio, pero han dejado la palabra como guía para la vida y para entender los tiempos que estamos viviendo. Y es lamentable que hay muchos hermanos confundidos, mirando hacia allá, mirando hacia acá, corriendo que mira que lo otro, y hay muchos hermanos confundidos porque han dejado de lado la palabra de Dios, que es nuestra guía para entender los tiempos y para vivir en este tiempo conforme a lo que Dios nos los enseña. Hoy quiero compartir con ustedes algunos principios bíblicos, y esta es la primera parte porque son dos partes. Uno es comprendiendo lo que estamos viviendo, lo otro es que en la segunda parte vamos a ver cuáles son las señales bíblicamente que están pasando para saber qué hora es en el reloj de Dios, pero bíblicamente. Ahora bien, hay tres aspectos fundamentales de lo que pasa aquí. Las preguntas que le hacen a Jesús. Dinos cuándo pasará esto. ¿Cuál será la señal de tu venida y cuál será el fin del mundo? Estamos viendo versículo 3. ¿Cuándo pasará esto? ¿Cuándo serán las señales de tu venida y cuándo será el fin del mundo? Tres preguntas muy diferentes. Ahora bien, estaban en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron y le preguntaron. Le dieron a Jesús, Jesús, ¿ves todo esto? Jesús le dice, versículo 2. De cierto, les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos, ¿cuándo será esto? Lo que primero le dice Jesús es esto. ¿Ven ustedes este templo? Este majestuoso templo. El templo de Jerusalén era más grande que todo el pueblo de las llanadas. Era un templo inmenso con grandes columnas, de tal manera que 4 hombres con los brazos abiertos no alcanzaban a rodear una de estas columnas. Era muy fuerte esta columna, pero Jesús le dice a ellos, ¿ves esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Lo importante del templo de Jerusalén no eran las piedras, lo importante del templo de Jerusalén es quién vivía en ese templo, que era Dios. La Biblia nos enseña que antes de que Nabucodonosor viniera a Jerusalén y lo destruyera, Ezequiel nos dice que la gloria de Dios se fue del templo. O sea, Dios se fue del templo, que es la gloria, el que cuidaba el templo. Y cuando Dios se fue del templo, inmediatamente vino destrucción de Nabucodonosor y destruyó el templo. Ahora bien, Jesús le dice, ¿ven ustedes este templo? La gloria de aquel templo, Jesús le está diciendo, soy yo. Y la gloria de este templo, ahora soy yo. Pero así como aquel templo fue destruido por causa del pecado, ahora por causa del pueblo de Israel, no entender los tiempos y no comprender que yo soy el Mesías, también este templo va a ser destruido porque ya yo no voy a estar aquí. Ahora bien, después que sale Jesús del templo, después que muere Cristo Jesús en la cruz del Calvario,
El templo es destruido en los años 70 por un general que se llamó Tito, y aquí Jesús está respondiendo. Dinos cuándo será esta señal, y Jesús le está respondiendo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y en el año 70, todo fue destruido y desboronado. Para ese tiempo murieron más de 2 millones de judíos. Fueron exterminados más de 2 millones de judíos, y muchos tuvieron que salir, y aquí se está cumpliendo esta señal que Jesús le está diciendo a los discípulos. Esta señal, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Cuando ustedes vean. Esto es una señal meramente para los judíos. Y vamos a estar viendo aquí señales que eran para los judíos, no para nosotros, y que la iglesia está mal interpretando que esas señales las están viendo como señales del fin cuando no es bíblico. Ahora, sigamos lentamente. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Cuándo será? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Qué es lo que primero Jesús le dice al pueblo? Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Mire, a la iglesia, Jesús no está preocupado, y Jesús no quiere que su iglesia esté preocupada por la venida de Él. Jesús está preocupado porque la iglesia va a ser engañada. Muchos van a ser engañados. Ahora, la preocupación de la iglesia no debe ser las señales de los tiempos, lo que estamos viviendo. La preocupación tuya y la preocupación mía es vivir en santidad ante Dios, agradándole a Dios más justo y santo, que Él tiene el control de los tiempos, que Él está en mi vida, que Él es la guía de mi vida, y yo debo estar confiado, porque quien viene de allá del cielo no viene a buscar al mundo, te viene a buscar a ti, y si te viene a buscar a ti, debes estar contento, alegre, si ya las señales se están cumpliendo. Debe ser motivo de alegría, no motivo de angustia, como hay muchos cristianos angustiados que las señales están cumpliendo, que viene Cristo. Lamentablemente, a mi juicio, estas personas que están preocupados por el juicio no están caminando con Cristo, porque si amaran a Cristo fuera sentido de alegría y no de angustia, ni mucho menos de tristeza. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña? Ahora, ¿qué sigue diciendo? Oiréis. ¿Qué van a oír? Ahora, miren esto que les voy a decir. Los primeros que malinterpretaron esta señal fueron los que quedaron después de los discípulos. Cuando vino la destrucción del templo, los discípulos dijeron: ya Cristo está a la puerta, ya es el fin. Destruyeron a Jerusalén, destruyeron todo, y los discípulos dijeron: ya es el fin, ya viene Cristo por segunda vez. Pero en realidad no fue así. Cristo no vino. Cristo no vino. Ahora veamos nuevamente cuántas veces han sucedido situaciones en la historia que los cristianos han sido engañando, creyendo que ya Cristo viene, pero no es así. Y la Biblia sí nos enseña cuáles son las verdaderas señales. Ahora, vamos lentamente. ¿Qué es lo que dice el versículo 6? Oiréis rumores, mirad que no turbéis, mirad que no sé qué, no te asustes. ¿Qué es lo que dice? No te asustes, no tengas temor, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué es lo que está diciéndote Dios? Tu iglesia no es para que estés asustada ni temblando, es para que estés contenta y alegre. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros miramos la palabra, vamos a ver qué sucedió en 1914 hasta 1918, la Primera Guerra Mundial. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora, en 1914 a 1918, 20 millones de muertos dejó la Primera Guerra Mundial, y muchos cristianos dijeron: esta es la segunda venida de Cristo, ya viene Cristo, y muchos cristianos estaban angustiados. También fueron engañados, porque la Biblia no nos enseña que eso sea el fin. El versículo 8 de Mateo nos dice que es principio de dolores, mas no es el fin. Y nuevamente los cristianos engañados creyendo que era el fin. ¿Y qué sucedió?
En el 1939 a 1945 estalla la Segunda Guerra Mundial y 70 millones de personas murieron. Estamos hablando de 70 millones de personas. Eso es equivalente a que Colombia no llega aproximadamente a 50 millones. Sería un Colombia entero más 20 millones. Una cantidad. Y cuando esto estaba pasando, muchos cristianos dijeron, ya viene Cristo, pero Cristo no vino. Y estamos hablando de los enfrentamientos de las naciones. Entonces, vayamos lentamente, ¿qué nos enseña el Señor para ir comprendiendo esto? Ahora, ¿qué dice el versículo 7? ¿Habrá qué? Hambre, pestes, enfermedades. Ahora miremos esto. Ahora en la actualidad hay el coronavirus. Y la gente está diciendo, ya está Cristo aquí, ya viene Cristo porque el coronavirus existe. Déjeme decirle que, así como muchos de ustedes quizás han sido engañados, en la historia muchos han sido engañados. Y vamos primeramente, ¿quiénes fueron engañados? Cuando vino la peste negra en 1347 a 1351, 200 millones de personas murieron con la peste negra y los cristianos nuevamente fueron engañados y dijeron, ya Cristo está en la puerta, ya estamos en el fin del mundo, y en realidad no fue así. En realidad no fue así. Después vino la viruela en 1520, 50 millones de personas murieron y los cristianos nuevamente fueron engañados diciendo, ya este es el fin, porque confunden las señales del principio de dolores con el fin del mundo, que es muy diferente. Después vino la gripe española en 1918, 50 millones de muertos. Y nuevamente los cristianos dijeron, ya está Cristo a la puerta, y no vino Cristo. Después vino la plaga de Justino en 1541. 50 millones de muertos. Nuevamente los cristianos fueron confundidos por no entender y comprender que hay una gran diferencia entre el principio de dolores y las señales del fin. Entonces, mis amados hermanos, es interesante ir viendo las Escrituras, porque lamentablemente yo escucho mucho. Si alguien cree en los dones espirituales, yo creo en las visiones, yo creo en las profecías. De hecho, yo practico los dones. Pero los dones no son la guía absoluta para la vida de cristiano, sino la profecía más segura está en la palabra de Dios. Por eso yo le animo a que lea, a que estudie la palabra. Hay muchos audios diciendo que vendrá esto, que vendrá lo otro. Leamos la palabra. Confiemos en el Señor, estemos seguros en la protección del Dios Todopoderoso. Él es mi protección. Seamos guiados por la palabra. Yo creo en las visiones y en los dones, pero hay mucho engaño y lamentablemente me preocupa que muchos cristianos estén siguiendo esto y no crean lo que la palabra dice. Cuando escuchan un audio, inmediatamente la gente empieza a creerlo y a compartirlo y decir, y Dios dijo esto, y Dios dijo esto, cuando en realidad muchas de esas visiones no concuerdan con la palabra de Dios. Y como no concuerdan con la palabra de Dios, yo eso lo tiro a la basura. Ahora, si hay alguna profecía que concuerde con la palabra de Dios y los principios bíblicos, entonces yo la examino para ver qué creo y qué no creo. Ahora el coronavirus, entonces mucha gente, ahora el 31 de diciembre de 2019 empezó el coronavirus. Pero ¿qué nos dice el versículo 7? Pues se levantarán naciones, ya eso lo vimos. Habrá peste. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 8 de todo esto que se ha estado viviendo? Solamente es como principio, no es el fin, es principio. Y ahí es donde debemos de examinar nosotros. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Miren, mis hermanos. Mateo 7:22 dice lo siguiente.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces el Señor les declarará: nunca los conocí, apartados de mí, malditos hacedores de maldad. Los cristianos que andan meramente siguiendo señales y que no están siguiendo a Cristo, porque la Biblia dice aquí claramente que muchos dirán en aquel tiempo: Señor, yo en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hablé nuevas lenguas. Y Dios les dirá: apartados de mí, malditos hacedores de maldad, porque no están siguiendo la Biblia, no están siguiendo a Cristo, sino unas señales que no son de la Biblia. Entonces es interesante entender y comprender todas estas cosas que nos enseña realmente la palabra de Dios en todo esto. Ahora bien, muchos falsos profetas. Miren, mis hermanos, lamentablemente la iglesia está siguiendo muchos apóstoles, pastores, no están siguiendo a Cristo. Lo que dice el apóstol, lo que dice el pastor, eso es y no son capaces de examinar qué dice la Biblia. Y se van al radio y tocan y están allí pendientes a lo que dice y no están pendientes a lo que dice la palabra. Y esto es idolatría. ¿Qué nos sigue diciendo la palabra aquí? Ahora sigo leyendo para ustedes aquí el 11. Y será predicado el Evangelio. Esto sí es una señal del fin. Que el Evangelio sea predicado en todo el mundo sí es una señal del fin. Por lo tanto, cuando veáis, el versículo 15, por lo tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que están en Judea vayan a los montes, y el que está en la azotea no descienda para tomar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cintas y los que críen en aquellos días. Orad para que vuestro día no sea en día de reposo. Ahora miren, esto lo ha comprendido más la iglesia. ¿Saben por qué? Porque esta es una profecía meramente para el pueblo judío. Esto no es para la iglesia en este tiempo. Porque cuando la Biblia nos enseña, nos está hablando directamente no nos está hablando directamente de las señales. Ahora bien, esta desolación está hablando directamente de lo que Jesús había dicho, y era que el templo iba a ser destruido. Y cuando la Biblia dice: y el que esté en el campo no vuelva atrás para coger su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestro día no sea en el sábado. Nosotros no practicamos el sábado. Los judíos practicaban el sábado. Ellos no podían caminar más de 1 kilómetro porque ante los ojos de ellos, ante los ojos de la ley, era pecado. Y por eso ellos no podían huir más de 1 kilómetro. Por eso dice: oren para que el día no sea, para que ese día no sea sábado. Y aquí está hablando directamente de la destrucción de Jerusalén, y no está hablando de el fin para estos tiempos. Entonces, esto ya se cumplió. Esto no es algo que se va a cumplir, sino es algo que ya se cumplió. Que se cumplió. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo la palabra? En el libro de Lucas capítulo 23 la Biblia nos dice: ay de ti Jerusalén cuando estés rodeada de ejército, y Jerusalén tú serás pisoteada, serás hollada, serás destruida, hablando directamente de la destrucción del templo y de Jerusalén. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo aquí la palabra del Señor? Mira lo que sigue diciendo: orad pues para que vuestra huida, porque habrán entonces gran tribulación, las cuales nunca había visto desde antes. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Mira esto que les estoy diciendo. ¿Qué van a hacer estos falsos cristos y estos falsos maestros? Grandes señales. Y como la iglesia que no conoce la Biblia y que desconoce qué es la Biblia, entonces estarán siguiendo señales y no la palabra de Dios. Lamentablemente en este tiempo hay un porcentaje de que no están siguiendo la palabra, que no están siguiendo a Cristo. Y muchos de estos muchos falsos profetas harán grandes señales. Y el Señor en aquel día les dirá: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, porque no se trata de señales, se trata de una vivencia con Cristo. Se trata de un andar con Cristo.
Se trata de caminar con Cristo. Ahora aquí está el apóstol y él tiene la unción. La Biblia dice que usted y yo tenemos la unción del Santo, que es el Espíritu Santo. No, que este sí tiene poder. El poder es de Dios, no es de un hombre. Y eso es idolatría. Están siguiendo hombres. Y cuando se vayan a presentar delante de Dios, Dios le dirá también: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad. Yo no estoy diciendo que todos los que hacen milagros y señales son falsos. Pero examine las prédicas y examine qué tan bíblico es lo que predica. Y que yo le invito a usted a que usted personalmente estudie la Biblia, siga a Cristo, lea la Biblia, ore, ayune y camine con Dios en santidad. Y escuchemos las prédicas, pero dependamos más de la Biblia. Y sigue diciendo: como el relámpago sale del oriente, así será la venida del Hijo del Señor. Entonces, mis amados hermanos, en este tiempo hay mucho engaño en el pueblo de Dios. Muchos hermanos están siguiendo muchas señales, pero no están siguiendo a Jesús. Lo que está pasando en el mundo debe ser motivo de alegría, motivo de estar feliz, contento, porque la venida de Cristo se acerca. Yo te invito, amado Dios, a que sigamos la palabra de Dios. Como les dije, esta es la primera parte. Esto significa que no terminó. Después viene la segunda parte, y es para terminar de explicar el libro de Mateo capítulo 24. Pero por ahora, yo te invito a que confiemos en el Señor. Tu seguridad viene del cielo, tu economía viene del cielo y no de un gobierno, no de este mundo. Colócate sobre tus pies. Orémosle al Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a entender los tiempos bíblicamente. Alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Jesús. Amén y amén.